a todas y a todos. Estoy súper orgullosa de que haya sido posible este proyecto que llevaba mucho tiempo pensándolo, porque quería acercar el mundo del whisky un poquito hacia las mujeres, porque parece que les cuesta un poquito, pero vamos, podemos compartir este mundo y este universo perfectamente. Sobre todo os voy a dar las gracias por regalaros un momento que no va a ser una charla ni una cata al uso, va a ser algo un poco más profundo. Vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar del cariño, vamos a hablar de la paciencia, pero sobre todo vamos a hablar del poder de lo femenino, ¿no? Y de la importancia que podemos tener, ¿no? Un aplauso. Bueno, hoy nos vinimos del buffer, que para mí es mi casa y espero que para muchos de vosotros en algún ratito también sea vuestra casa, ¿no? No es una cafetería cualquiera, yo creo. Es un lugar donde se reúne la gente, donde se crean amistades en muchas ocasiones, se comparten ideas y muchas veces pues se sostienen sueños, ¿no? Se comparten ideas y se comparte el logro de esas ideas. Bueno, el coleccionismo del whisky y el mundo del ibérico pueden parecer dos temas bastante diferentes, pero en realidad tienen algo en común, y es el tiempo que se dedica a hacer las cosas bien. Es el esfuerzo, es la pasión que se le pone a crear un producto líquido, un producto gastronómico para el disfrute de la gente. Y bueno, sobre todo es muy importante porque comparten la idea de que con amor y con paciencia e ilusión se hacen las cosas bien. Bueno, además, cuando las mujeres entramos en esos universos que durante mucho tiempo nos han sido un poco, no sé cómo decirlo, un poco ajenos, o incluso se nos ha prohibido meternos en ellos, pues ocurre algo muy mágico, que es que no solo participamos en ellos, sino que lo transformamos, ¿no? Participamos junto a los hombres siempre, porque creo que convergemos perfectamente en cualquier ámbito, y podemos crear ideas muy buenas. Y bueno, con ilusión, esfuerzo y sobre todo nuestras ganas, las de, en mi caso, las mujeres, para ser iguales que todos y participar por igual para crear lo mejor del ser humano. Y bueno, voy a presentaros ahora a estas dos mujeres que van a acompañaros. Un aplauso, por favor. Voy a empezar con Miriam Izquierdo, que viene de Valencia. Es la primera vez que está en Pobladuras, que bienvenida. Espero que repitas, segunda vez la experiencia. Es un pueblo pequeñito, pero bueno, hay gente muy buena y se animan a un par de igual. Y bueno, para conocerla un poquito, para conocerte, me gustaría hacerte alguna preguntita, y es, por ejemplo, ¿qué fue lo que te llevó a ti a adentrarte en el mundo del whisky? Bueno, yo empecé, suena un poco raro, pero yo nací en una tienda de vino. Mi familia tiene ultramarinos, luego mi padre abrió la primera tienda de vino embotellado en Valencia, porque en aquella época, en los años, en 1970, eran todos los graneles de la época, ¿no? Que la gente iba con la botellita para que se la llenara. Y a él se le ocurrió, bueno, pues montar una tienda de vino, porque él también viajaba mucho y decía, ostras, es que aquí en Valencia no llegan casi vinos, ¿no? Entonces empezó a traerse vinos, y lo que empezó es una tienda de vino, bueno, una pequeña distribuidora de vino ahí en Valencia, y con el tiempo, bueno, pues he crecido entre botellas, me he formado también, sobre todo en el mundo del vino, y luego a mí me fascinó cuando ya era más mayor, ya había terminado mi carrera y tal,
Pero yo vi que es que había una empresa que es que tenía un puesto de trabajo que era una persona que iba hablando de lo que había dentro de la botella, que es lo que hacía mi padre. Digo, ¿en serio que hay empresas que te pagan por hacer solo esto? Era como que locura. Entonces, bueno, se me ocurrió, bueno, pues tiré el currículum a Yageo y fue cuestión, bueno, a los meses entré, sí que estuve un tiempo en la parte de ventas, pero finalmente, bueno, terminé de Brand Ambassador y para mí he tenido muchísimos puestos y haciendo distintas cosas, pero para mí el puesto más bonito y el que más te llena pues es hacer cosas como estas. Yo hacía muchísimo tiempo que ya no daba una masterclass y cuando me dijeron de venir, vamos, ni lo dudé porque encima, bueno, la organizaba Natalia y era un pasote y digo, ostras, el mundo del whisky hay muchísima historia dentro, mucho trabajo dentro, al final también es lo que has estado explicando, mucho campo dentro. Vamos a hablar también, porque además de las mujeres, esta semana, el día 15, fue el Día Internacional de las Mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural, que aquí creo que seréis prácticamente todas las que estáis aquí. Entonces es muy chulo porque vamos a hacer muchas referencias a todas esas mujeres que hace más de 200 años, o sea, entonces imagina el mundo del whisky, que ahora dices que es así como aún sigue siendo muy masculino, pues imaginaos, hace 200 años en pueblos perdidos de Escocia. O sea, íbamos a hablar de mujeres, o sea, que con muchísima valentía y con muchísimo tesón han sacado proyectos de marcas de whisky que ahora son, o sea, súper conocidas a nivel mundial, ¿no? Así que luego seguimos hablando de ellas. Luego os explicará muchísimo más sobre el tema. Y algo que me causa mucha curiosidad es, te quiero preguntar, ¿para ti qué significa una botella de whisky, pero más allá del valor económico que tiene? Pues un poco lo que os contaba, hoy por ejemplo vamos a catar, cuando vemos, sobre todo los whiskies escoceses, cuando vemos el número de los años en la etiqueta, esto no es que tiene esos años, es que mínimo, es que el whisky más joven que hay dentro de esa botella tiene esa edad. El último whisky que cataremos es el Cartu 18, eso significa que el whisky más joven que hay aquí dentro tiene 18 años, que igual hay whiskies que tienen todavía más años. ¿Vosotros os acordáis que estabais haciendo hace 18 años? Pues en aquel momento es cuando, por lo menos, el primer whisky se metió para envejecer y tener el whisky que tenemos hoy. O sea, pensar todo lo que ha llovido, todo lo que habéis vivido en 18 años. Entonces, eso va muchísimo más allá y que os voy a contar a vosotros con toda la colección de whiskies que tenéis, que a veces no es solo el valor, o sea, podéis tener whiskies de 18 años y que tienen una relación calidad-precio. Cuando hay veces que es que 60 euros una botella de whisky es caro y dices, joder, a 18 años mínimo guardando un whisky y me dices que es caro, ¿no? Entonces, es muy bonito saber todo lo que hay ahí dentro y se valora mucho más. O sea, que la botella no solo guarda líquido, ¿no? No, las botellas yo digo que hay que guardarlas vacías y rellenas de recuerdos. Eso es lo que hay que guardarlas y bebérselas con los que más queremos. Bueno, y ya la última preguntita. Para ti, o sea, ¿te costó mucho adentrarte en el sector del whisky, que tradicionalmente se ve como muy masculino y vemos más representaciones de hombres, más... no sé? Yo venía del vino y yo me acuerdo desde que tenía edad legal para beber a los 18, ya me iba con mi padre a ferias como Alimentaria o tal, de cosas de vinos. Con unos 22 años sí que gané una competición de catar vinos ciegas de España y me tuve que escuchar la típica cuñada, o sea, el cuñado de turno, perdón, de cómo es posible una chica tan joven que gane un concurso cuando había gente pues de la edad de mi padre, que mi padre hoy en día tiene 85 años, participar en el concurso, pero es que al final da igual, o sea, siempre en todos los sitios va a haber gente que tiene que estar hablando más del primer alumno. Da igual que seas mujer, hombre, y tal, al final es las ganas de trabajar y más, si tienes luego además, mejor todavía si tienes la suerte de tener gente, oye, pues sea un jefe o compañeros o tal, que te apoya, ¿no? Pero que quede igual, hombre o mujer, exacto, que son ganas de currar y que te dejen trabajar, eso es lo importante. Muy bien, pues ya conocéis a Miriam un poquito Luego seguimos más. hablando. Nos ha explicado perfectamente que la botella es mucho más que un producto cualquiera, ¿no? Es un contenedor de recuerdos, de momentos, de personas, de lugares, ¿no? Entonces me encantaría que en esta experiencia de hoy, de aquí a un futuro, probéis algún sabor que os recuerda este momento y os recuerda a las personas con las que estáis
sentadas, que os recuerde a este lugar lleno de botellas, a este pueblo pequeñito. Entonces eso es lo bonito del whisky, de los sabores, que nos traen recuerdos muy bonitos. Y ahora, si el whisky es un tema sólido, ¿no? Vamos al o sea, es un tema líquido, vamos al territorio sólido y vamos a presentaros a Remedios Sánchez de ¿Mi pueblo viene? No. Es la segunda vez que ya está aquí en el Buffer. ¿Eso quiere decir que le ha gustado la experiencia un poquito? Sí, bueno, yo vengo de la escuela, de una familia de chacineros de toda una vida. Soy cuarta generación, por circunstancias no había descendencia y tuve que salir y coger las riendas del negocio. Y era la única mujer, y he sido la única mujer en el sector hasta hace muy poquitos años, que otras se han inspirado y han empezado a entrar dentro de este mundo. Es un mundo totalmente de hombres, muy cerrado, tanto el campo como la producción. Pero tengo que decir una cosa, que nuestras mujeres siempre han estado presentes, siempre han estado nunca a la luz, siempre han estado guardadas y siempre haciendo los trabajos, pues digamos, más de casa y más sin visibilidad del más escondidos. Más escondidos. A mí me ha tocado salir, ha sido difícil, ha sido un camino, bueno, con muchos llantos, con muchos duelos, pero gracias a Dios hoy estoy toda gracias. Puedo decir que tengo 2 hijos varones, los cuales han continuado la esencia de nuestra casa y llevan interiorizado lo que yo he elaborado durante todos estos años, y estoy viendo pues, el resultado de 2 personas, de 2 hombres que van a continuar ese proyecto que tienen con tanto esfuerzo y tanto cariño. Voy a contaros que nuestra empresa de Sánchez se diferencia del resto de todo el sector porque solamente elaboramos 100% bellota. Yo en muchos años me ha costado llegar, pero he ido buscando la máxima calidad dentro del cerdo, sobre todo por la defensa de la raza ibérica española, para que no se devalúe, porque creo en esa raza, que creo que es la que más calidad tiene, y en una alimentación puramente de bellota. También rescaté de mi familia toda la forma de elaborar, toda la forma tradicional, de curar con chimenea de leña, de secaderos naturales, de aliños que solamente hago yo en mi casa, que nadie hace los aliños, pasan todos por mi mano. Por eso hace unos años, nuestra empresa era Geminiano, que seguimos teniendo la marca y tenemos un residual de todo ese producto, pero unas personas me indicaron que debería de poner el nombre al producto, porque estoy implicada desde el campo hasta el final, hasta venir aquí a contaros cómo se comercialización. Y aquí vengo realmente porque quiero ser inspiración para Natalia. Quiero que vea en mí un trocito de eso que yo inicié. Y porque hay algo que nos ha marcado a las 3. Y es que venimos de familias donde hemos nacido y hemos interiorizado los productos y hemos interiorizado el saber hacer las cosas. Entonces eso nos une a las 3 y quiero que Natalia, en este mundo también que es difícil, pero que es inmensamente emocionante y que se puede aportar tanto, que sea capaz de contar esta colección que tiene al mundo. Entonces, bueno, pues... Habéis visto que es un verdadero placer hablar con estas 2 mujeres, de verdad. Cuando me dijeron a la primera que contacté con ellas y les dije, por favor, podéis ayudarme a llevar a cabo esta idea que tengo en la mente y que me encantaría llevar a cabo, es que no me dijeron qué día es, que vamos, o sea, es que tal cual fue así. Y me encanta. Y nos han explicado perfectamente que un producto, ¿no? Ya sea un whisky, un ibérico, no es un producto cualquiera, ¿no? Lleva mucho tiempo para hacer las cosas bien, lleva esfuerzo, es cultura, ¿no? Es un paisaje, es un lugar, cada una venimos de una zona diferente y también es familia, porque venimos de otro. Así que nada, ahora ya hemos compartido ideas, hemos reflexionado un poquito y ahora vamos a compartir sabores, que es a lo que venimos, ¿no? Un poco más interesante. Vamos a compartir
recuerdos, además de sabores, recuerdos. Y vamos a saborear juntos dos mundos que se entienden perfectamente, que son el whisky y el ibérico. Y veréis cómo congenian perfectamente y vais a disfrutar muchísimo de la experiencia. Solo espero que cada sorbo y cada bocado que veis hoy, en un futuro os traiga el recuerdo y, como os dije antes, os recuerde a la gente con la que estáis sentados y el momento exacto en el que estáis ahora. Así que a disfrutar. Que había mujeres que habían empezado hacía muchísimos años con esa historia de Casbun, es preciosa. Nos vamos hace más de 200 años, en concreto en 1811, pues era un matrimonio que estaba por la zona de Escocia, empezaba a tener, era de los primeros prácticamente que empezaban a hacer su whisky, era un matrimonio, Helen era la familia Carmen, y en este caso Helen era la mujer, bueno, pues era justo lo que Remedios lo ha explicado perfectamente, ¿no? Que en todas estas cosas son generalmente mundos muy masculinos y la mujer está trabajando pero siempre en la parte de atrás que no se le ve, ¿no? Entonces, bueno, Helen y su marido pues tenían una destilería, también tenían sus tierras que las cultivaban, y de vez en cuando iban los taxman, los hombres recaudadores de impuestos de la época, que es que además también se le ponían los impuestos que tenían muchísima gente. Entonces, cada vez que iba el señor recaudador de impuestos a su destilería, pues claro, ¿con quién iba a hablar? Con el hombre, ¿cómo iba a hablar con la mujer? Entonces ella, bueno, pues ella se metía adentro, hacía como que estaba cocinando, tal, pero en el fondo ella lo que hacía era irse a la parte más alta que tenían en su destilería e izar una bandera roja. Esa bandera roja era el WhatsApp de la época, porque era la forma de avisar, o sea, WhatsApp comunidad de vecinos, por supuesto, la forma, ellos tenían de alertar a todos estos pequeños, bueno, más pequeños productores que empezaban a hacer sus whiskies, pero claro, esto sonará, ¿no? Aquella época que se hacían los whiskies como de forma ilegal, pero porque la carga de industrial que había era brutal. Entonces, con esto era la forma, ella les avisaba, entonces todos los vecinos guardaban, ya sabían que estaba por ahí el recaudador de impuestos, que como les pillaran prácticamente les iban a cortar el cuello, guardaban todo corriendo y entonces si luego iban al resto de destilerías, pues todos disimulaban como si estuvieran haciendo cualquier otra cosa menos hacer whisky de forma clandestina. Esto, claro, con el paso de los años se escogió muchísimo para ir a una destilería. Además, bueno, cuando estos señores taxman recaudadores de impuestos iban a ver esa destilería, pues eso, iban con el marido de Helen viendo, pues no, sí, nosotros cultivamos grano, tal, no sé qué. Ella se metía en la cocina, se embadurnaba de harina, hacía como que les estaba, además de izar la bandera, como que les estaba cocinando algo, les empezaba a servir la mesa, se hacía la despistada y él lo que hacía era poner la antena a ver qué estaban contando estos señores de qué planes tenían, ¿no? Entonces, claro, para una cosa de hace 200 años, pues que ya estuvieran, bueno, haciendo este tipo de cosas y luchando tanto, pues eso, ella en la oscuridad y en la parte que no se veía, pero gracias a ella, bueno, la destilería pudo continuar muchos años, el matrimonio tuvo un hijo, es verdad que su hijo falleció bastante joven, sí que se llegó a casar, su mujer se llamaba Elizabeth. Entonces, madre y nuera, Helen y Elizabeth siguieron con la destilería. La visión de Elizabeth fue un poco más allá, que fue de, oye, ya estamos haciendo algo bien, ya se habéis consolidado, porque, bueno, pues, al final terminó siendo una destilería muy querida en la zona, fueron cogiendo fama y prestigio y la destilería fue creciendo.
fue creciendo y Elizabeth fue la que consiguió que se invirtiera muchísimo más en la destilería, consiguiendo triplicar por 3 la producción que tenía. La historia de ellas os la vamos a seguir contando porque es una historia que a lo largo de los años se han ido cruzando con algunas de las destilerías que vemos aquí, ¿no? Entonces, Cardú, por ejemplo, en España es un whisky en todas las casas o en todos los bares que vayamos que se precien, tiene que haber una botella de Cardú. Aunque hay veces que en vez de Cardú ya te ponen hasta el licor de la casa en botella de Cardú. ¿Pero por qué? Porque al final es que es un emblema, ¿no? Es una botella que es característica y es como el whisky que ha sido y se reconoce, ¿no? de toda la vida. Sí que es verdad que al final, pues como podemos ver, sí que nos viene a la cabeza, ¿no? Como el whisky es bebida de hombres, ¿no? Y nos vemos como el café, la copa y el puro, las copas estas que eran grandes del señor con el perro en la chimenea, ¿no? Moviendo su copa de whisky. Pero como podéis ver, ahí es esta historia, o sea, el Cardú es un whisky que ha estado siempre, han habido mujeres detrás, es un whisky. Vamos a catar el whisky, no sé si habéis catado anteriormente o estáis acostumbrados a catar el whisky. Seguramente igual es más común que habéis ido a catar de vino, veréis probado. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que los destilados nos estamos enfrentando a mínimo 40 grados, ¿vale? Normalmente si fuera un vino, pues estaríamos entre 11, 12, 13, 14, no sé, que fuéramos a vinos fortificados tipo de Jerez. ¿Cómo vamos a catar el whisky? Si yo prefiero la fase olfativa, ¿no? De ir a catar un whisky, si lo primero que hago es llevarlo la copa de whisky a la nariz y respiro fuera, solo voy a oler alcohol, aunque sea el mejor whisky del mundo. ¿Por qué? Porque el alcohol al final es una gradación alcohólica alta, más alta que un vino, y entonces nosotros, si inspiramos muy fuerte, no vamos a notar nada, porque aquí tenemos una cosa que es la pituitaria. ¿Vale? Si hacemos una inspiración muy intensa, muy fuerte, la pituitaria durante unos segundos se nos quedará totalmente atrofiada y entonces vamos a tardar un rato en volver a recuperar el olfato. La mejor forma de hacerlo, nos acercamos la copa de whisky, por ejemplo, a esta altura y vamos haciendo inspiraciones repetidas, pero no muy profundas, poquito a poco. Y así nuestro olfato se va acostumbrando a lo que estamos oliendo. Y sin daros cuenta, con el paso del rato, con el paso de veces que lo estéis haciendo, no tardaréis ya en poder meter sin ningún problema la nariz, acercarlo más sin que nos queme la nariz. Es complicado al principio notar algunos matices, pero por ejemplo, empezamos con Cardú 12, como os decía antes, el número que pone en la botella cuando hablamos de whisky escocés es mínimo el número de años que tiene este whisky. Es decir, el whisky más joven de esa botella tiene 12 años. Ya no tengo la botella. Pero tengo la copa. Digo, yo no sé. Bueno, de hecho, si os vamos a pasar la botella, la podéis ver y veréis que hay una mujer como con una bandera. Así ya sabéis, cuando alguien os diga esto mola, porque luego el próximo día que estéis con unos amigos y queréis un gato, os podéis pegar el farol de contar la historia. Es que te voy a contar la historia, ¿sabes? ¿Vale? Que entonces, bueno, pues en algunas veces vemos que pone el 1811, que es cuando ellos empiezan. Aquí vemos el 24, que es como que cuando ya se establecen ya mucho más formalmente, ya empiezan a producir mayores cantidades. Entonces, bueno, os paso la botella, que estaría fenomenal que no llegara vacía cuando llegue al final, pero bueno, la vamos pasando. Entonces, bueno, hemos empezado con este Cardú 12. Dentro de los whiskies que vamos a catar, es un whisky muy suave. Es un whisky con unos toques de miel, de fruta, es muy suave. Y luego, por ejemplo, a la hora de catarlo, igual que con el vino, intentemos coger las copas no por aquí, porque si cogemos así la copa, lo que hacemos es calentar más el whisky, o cuando estéis tomando vino, calentáis el vino y se mancha la copa. Lo ideal es cogerlo así esto igual es más complicado, pero bueno, por el tallo es la mejor forma de cogerlo. Otras formas de catar whisky, a veces tenéis todos una botellita de agua, se puede poner pues apenas 2 taponcitos de agua, por ejemplo, y hace que el whisky también, al estar un poco más diluido, sea. ¿Vale? Yo sí que os diría que lo mismo a la hora de catar, no bebemos un trago de whisky como si fuera un trago de agua, ¿no? Poquito a poco
vamos viendo la entrada que tiene boca, el recorrido que tiene a la altura de la lengua y finalmente cuando tragamos el gusto que nos deja. Hay algunos que queman mucho y otros que evidentemente siendo un whisky, siendo un destilado, notamos la potencia que tiene, pero tiene una boca y un sabor muy sedoso. Lo vais a ir viendo alrededor de los whiskies. ¿Alguien se atreve a decirme algunos matices que haya notado en este whisky? Frutos secos, miel. A mí el ambiente, por ejemplo, sí que me recuerda a ella. No falla. Nunca he visto esta. Tú vas a beber, pero no vas a beber. Eso dice Santiago. Pero en este sí que os he explicado un poco más cómo hacer la cata, pero el resto de whiskies lo haremos igual. Lo que haremos será primero, en todos los whiskies, primero lo cataremos en nariz, lo probaremos y luego en cada whisky os hemos seleccionado un maridaje que le va fenomenal. Y volviendo un poco al mundo de las mujeres, pues no es simplemente que es mejor si un hombre o una mujer o un whisky un maridaje. Aquí la gracia es que los dos juntos combinan a perfección, que es lo que debería ser entre hombres y mujeres también. Entonces, probar el maridaje una vez que hayáis probado el whisky y luego del maridaje volver a probar el whisky, porque os vas a ver distintos. Y ahora Mercedes os va a contar pero como ya lo sabes, si ella te medios, pero ella lo sabe y le pido siempre perdón y disculpadme porque yo sin querer a veces me le llamo porque te pega. Bueno, entonces, Rebellos os va a decir exactamente lo que lleva este maridaje y vamos a ir notando algo en sintonía con el whisky. Bueno, pues yo os cuento porque para mí es una sorpresa que hayan sido, bueno, yo no he sido la inventora de este plato, lógicamente han sido los de la casa de aquí, y se han atrevido a hacer algo maravilloso que es nuestra masa del chorizo, que previamente la tenía guardada desde enero, febrero, unas bolsitas que tengo guardadas siempre para casa, tal, de la masa del chorizo, se han atrevido a maridarlo con mejillones. Entonces han hecho un mar tierra, yo estoy muy sorprendida y vamos a ver. Yo lo que os voy a contar es la masa del chorizo, pues que está basada en piezas nobles, excepto la presa, el lomo, el jamón y la paleta. Lo demás lleva todas las partes nobles del magro de ese cerdo, 100% de belleza, de la época de matado de enero a marzo. Y bueno, va con un aliño muy especial de toda mi familia, que yo os he dicho que hago yo, con una jopita del momento, un pimentón de la Vera elegido especialmente, que en algún momento, si tengo posibilidad, os voy a contar, porque mi familia estaba muy ligada a esta zona, porque eran guerrilleros y traían los pimentones a esta zona. O sea, iban a la Vera, compraban el pimentón y lo que sobraba, cargaban el carro y lo traían a toda esta zona, hasta la zona de León, teniendo el pimentón por los pueblos. Yo no sé, aquí tendré que investigar porque seguro que hay alguna familia de la cual mi familia se queda solos, porque es una población de toda la vida. O sea que al final estamos un poco ligados todos. Y bueno, pues es el atrevimiento que se han hecho, que vamos a probar y vamos a ver qué sale. Pues probando y ahora pues, volvéis a catar el whisky y nos comentáis qué os parece. Bueno,
Vamos a por el segundo whisky. Ahora nos vamos, cruzamos de Escocia, nos vamos a Irlanda. ¿Vale? Nos vamos con Roanco, que era una destilería de toda la vida de Escocia, que bueno, de Escocia, de Irlanda, de los que llegan a ser los primeros importadores hace casi 2 siglos de whisky irlandés. La destilería termina cerrando y hace menos de 10 años Diageo, que es la casa de Carney, bueno, es quien tiene todas estas marcas de whisky, la vuelve a recuperar. Lo que hace, la destilería de hecho tenía un peral de hace 2 siglos, que lo siguen conservando, por eso tiene la botella, quiere imitar un poco, bueno, desde la destilería hasta el peral, que lo siguen manteniendo. Sí que es verdad que parte de la destilería ahora está más hacia donde está Guinness, que también pertenece a Diageo, y es como, bueno, están las dos, tanto la destilería como donde hacen la cerveza, dentro de la ciudad de Dublín. Y en este caso, Roanco, aquí Papel de la Mujer llega con Caroline Martin, que es una de las Master Distillers de Diageo, que hace, bueno, apenas 10 años deciden hacer un whisky de la mano de los bartenders de Dublín. Entonces, bueno, Caroline cogió a 5 bartenders de la ciudad de Dublín y entre ellos se pusieron a probar distintas mezclas, porque esto es un blend, es una mezcla de whiskies, y llegaron a catar más de 100 mezclas de whisky para ver con cuál se quedaban finalmente. El que se quedaron finalmente es el que tenéis en la copa. Aquí vamos a pasar a unos matices en el whisky mucho más avainillados que antes. Esto es porque este whisky, ¿no? Lo notáis un poco en la nariz, ¿verdad que nos cuesta menos ir catando el whisky, ¿no? No nos quema ya tanto la pituitaria, se está acostumbrando a, bueno, ya va estando más cómoda con estos aromas del whisky y vais a notar toques avainillados. Esto sobre todo es porque este whisky se ha añejado en barricas que antes tuvieron whiskies de bourbon. Whisky de bourbon es un whisky hecho en Estados Unidos, donde mínimo un 51% de ese whisky tiene que ser materia prima maíz, no es grano. Entonces, ¿qué pasa? Que el maíz es súper dulce, entonces al final, entre el tipo de barrica, que es roble americano, que es un tipo de grano de barrica, que es aromas mucho más avainillados, más dulces, con un whisky que gran parte de su materia prima es maíz, pues da unos whiskies, bueno, como más fáciles de tomar, ¿no? Son unos aromas que no son más fáciles, algunos incluso muy puristas, igual les puede parecer como demasiado dulces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un whisky que luego a la hora de hacer coctelería va fenomenal, es muy agradable y es uno de los whiskies que también a veces llamamos un poco de iniciación, ¿no? Porque tiene este tipo de aromas y de sabores que, bueno, invita a seguir bebiendo más y más. ¿Alguien nota un poco más los aromas de aquí esta mesa? Sí que lo estabais por aquí, por delante sí que se atreven más a hablar. Los del fondo, ¿vais notando algo? No decís nada, ¿sí? Hacen así, bueno, vamos a hacer como antes. Catamos el whisky y ahora Remedios nos va a explicar esta bañera, o sea, el maridaje que tenéis se os va a deshacer en la boca. Pues esta es una pieza realmente un poco inventada por mí. Aquí es el culpable de enseñar que en Argentina se hacía un corte que se llamaba bondiola y que porque yo, que era tan atrevida, no lo llevaba a hacer. Con lo cual me atreví en su momento, pasaron 2 o 3 años hasta que encontré realmente el aliño sutil, el aliño perfecto para esta pieza. Es una pieza que tiene diferentes partes, tiene una parte que es la presa, a la vez lleva una parte del lomo y una parte del cabecero. Con lo cual, si veis los platos, son totalmente diferentes. A medida que el corte avanza, los cortes son diferentes. Se caracteriza por, sobre todo, la sutileza, la probaréis, la sutileza de la línea. Una línea muy sutil, donde se dejan respirar las carnes, se deja respirar la grasa y luego la untuosidad que tiene en boca, que deja, digamos, bueno, pues como un velo, ¿no?, en la boca de frescura. Ves que en muchos cortes hay mucha grasa, pero debido a que es un cerdo de bellota con un oleico muy alto y con una grasa que funde perfectamente, no se nota esa grasa pesada, sino que es una grasa sutil y, bueno, creo que con el whisky va perfectamente.
porque el whisky también le limpia y acompaña ese velo, ¿no? Con este whisky tan sutil y este whisky que tiene un poco de dulzor, un poco tal vez como puede tener la bondiola. Espero que la disfrutéis porque bueno, es una pieza que ha salido hace 2 años al mercado y que os puedo decir que en este momento tenemos que dosificarla porque nos la demanda todo el mundo, todos los chefs, toda la gente. Se puede tomar crudo, se puede tomar como un velo para acompañar una verdura, para acompañar incluso encima de una croqueta. O sea, es un pieza estrella. Entonces, bueno, hemos querido traerla en la Después de eso, el whisky parece bien. O sea, después de tomarse una botella, el whisky es bien. Una cosa parecida a nuestra vida, es lo que todos desearíamos desayunar cada día de nuestra vida, ¿verdad? Y después de esto el whisky era mínimo, o sea, era muy bueno. Vamos al tercer whisky, vamos por la mitad. Ya hemos hablado primero de un single malt, cuando hablamos de whisky de Malta, estamos en Escocia, ¿vale? En Escocia cuando hablamos de single malt, single, pues cuando antiguamente un cantante sacaba su canción le llamaba single. Ahora, como los tiempos han cambiado, el single es la persona que está soltera, ¿no? Pero bueno, pero para que nos acordemos, cuando hablamos de single, se refiere, cuando hablamos en la botella de whisky, single malt significa que es un whisky 100% malta de una single, de una única destilería. Es decir, Cardú tiene su destilería, tiene whisky de distintos años, pero todos producidos dentro de Cardú, ¿vale? En este caso, eso es lo que hemos visto con Cardú, pero la cuota ha desaparecido. Es que esta botella tiene vida propia y cada 2 por 3 desaparece. Tiene dueño. En este caso, no es un single malt, es un blended. Blended es mezcla, blend, eso lo vemos también, ¿no? En el tabaco, que también se hacen mezclas de tabaco. Cuando pone blended es mezcla de whiskies, y en este caso, cuando pone blended Scotch whisky. Estos son mezcla de distintos whiskies de Escocia. Vale, esto lo veremos también dentro de Johnnie Walker, que es el número 1 del mundo en mezclas de whiskies, y aunque parezca, uy, mezcla de whiskies, ¿crees que cogen cualquier cosa? No. Ahora en Johnnie Walker os explicaré porque es una locura lo que llegan a hacer en Johnnie Walker. En el caso de Buchanan, bueno, lo mismo, 12 años. Hemos dicho antes, ¿no?, que cuando estamos en Escocia y hablamos, nos aparece la edad. Hay algunos, y lo veremos luego también, que hay whiskies espectaculares, como lo que cataremos después, y no nos pone el año mínimo. Sin embargo, los whiskies que hay ahí mínimo tienen 20 años, pero no le quieren dar la prioridad tanto a la fecha. En este caso hablamos de un 12 años y de un blender. Es decir, el whisky más joven dentro de esta botella tiene 12 años o más antigüedad y es un blender. Es mezcla de distintos tipos de whisky hechos en Escocia. Y otro apunte, esto ya es de nota para cuando estéis con vuestros colegas, pero veis lo mucho que sabéis ya de whiskies, es que cuando estamos en Escocia el tiempo mínimo de añejamiento para un whisky escocés es 3 años y un día. O sea, tiene que tener más de 3 años, si no, no puede ser whisky escocés y todo el proceso se tiene que hacer. ¿Vale? Entonces, nos vamos a Buchanan, también es una destilería muy antigua, se quería conseguir un whisky que fuera bueno, más suave, más accesible, no tan cerrado. Los blends también terminan naciendo porque, bueno, pues habían destilerías que hacían su single malt, su propio whisky, pero bueno, a ver, vamos a remontarnos hace 200 años, esto es como el vino, ¿no? Ahora es complicado encontrar un vino malo, pero porque madre mía, ¿no? Podríamos empezar a contar la historia, de que se le llama tapa, no, para que veamos graciosos, sí, te lo podías vivir. O sea, te ponían queso porque la grasita del queso hacía que te podías beber ese vino porque era. Entonces, bueno, pues habían casos y casos, pues evidentemente los buenos whiskies
escoceses pues tendrían unos precios más elevados y habría otros whiskies que pues, serían más complicados y tal. Y de ahí nacen un poco los blends, es decir, el blend al final lo que permite es como ir mezclando, oye, pues como si fuera la mejor receta, ¿no? Oye, pues para hacer una receta cambia mucho si le pones más de azúcar en vez de harina o de huevos o tal. Al final es intentar encontrar el balance perfecto, ¿no? Yo creo que si vas a cualquier casa en España y empiezas a preguntar cuál es la receta de la tortilla, no vas a encontrar todas recetas iguales, ¿no? Cada uno en su pueblo con el postre típico no va a llegar a ninguna casa que tengan en dos casas la misma receta. Entonces, bueno, el whisky blender nace un poco como, bueno, conseguir hacer, y hay que tener mucha destreza para conseguir hacer buenas mezclas en whiskies. Esto también es un poco de introducción porque luego iremos a Johnnie Walker. En Buchanan también una familia de toda la vida, además, bueno, las mujeres han estado involucradas, pero también fueron mujeres que estuvieron trabajando en la guerra, luego consiguieron volver a la familia y seguir luchando por la familia, que era un poco, bueno, pues el papel de la mujer, que a veces, bueno, no se quedan tanto en casa, pero van y vuelven y de una forma u otra, bueno, pues intentan seguir colaborando o contribuyendo para que el legado se mantenga. Entonces, vamos a catar el blend de Buchanan. Aquí, por ejemplo, no notamos tantísimo la vainilla como antes. Sí que podemos notar igual más el fruto seco, igual unos toques un poco más de madera, un poquito más tostados, quizá. Son mucho más fuertes. Bueno, y aquí tenéis el maridaje que os va a explicar Remedios. Es también vaya que invento. Voy a intentar porque es un invento. Vaya que Del invento. cual yo no he participado parte, pero realmente lo han diseñado aquí, lo han inventado aquí. Esta es una parte que es el masambre, que lo llaman masambre en Argentina. Digamos que lo nuestro es la panceta, o sea, lo que es la panceta, lo que recubre a todos los órganos del cerdo. La parte magra, que se ha limpiado, se ha dejado solamente la parte magra y han hecho una pizza con esa parte. Es decir, la han puesto a la brasa y han añadido los quesos y los aliños que hayan hecho en cocina y lo han llevado. ¿De qué manera podemos sustituir en un momento dado una masa que no queremos pizza y cómo podemos poner una proteína, ¿no? Una carne con un aliño de una pizza? Pues bueno, os invito a que la toméis. Yo también la voy a probar con vosotros. Vale, porque eso me va a saber. Nos dicen que a ver si no, que en este nos demos un poco más de prisa y si no ya en el siguiente maridaje seguimos hablando del de después y del de este. Nos vamos a la joya de la corona de la casa de Johnnie Walker. Nos vamos dentro de las etiquetas de Johnnie Walker, nos vamos a Blue Label, etiqueta azul. ¿Sabéis que Johnnie Walker bajo su custodia tiene más de 10 millones de barritas? En España seremos unos 40-50 millones de personas, que antes era 40, bueno, ya somos casi 50, pues eso pensar que sale como a una barrica cada 4 o 5 personas. O sea, yo digo que tiene barricas ese nivel, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, antes os decía, ¿no? Los blends, las mezclas de whiskies, aquí no vemos que ponga edad. Estamos en Escocia, no pone edad. Aquí tenemos whiskies de una media de más de 20 años. Pero los whiskies que están aquí dentro son whiskies seleccionados por Johnnie Walker de las 4 esquinas de Escocia, whiskies muy especiales, algunas destilerías que han sido, bueno, hay algunas destilerías incluso que ya no existen, pero siguen habiendo barricas con esos whiskies. Entonces, son cosas muy exclusivas, muy especiales que se hacen. Para que os hagáis una idea, una botella de Johnnie Walker Blue se elige para este whisky una barrica de entre cada 10.000.
sea, estos que se catan 10.000 barricas y de esas 10.000 que se catan se quedan con una. Y con esas barricas que van cogiendo se hace este whisky. Por eso que aquí no nos importa de calidad, por aquí lo que importa es bueno, cada uno de estos whiskies, ¿no? También hablábamos de la historia detrás de cada uno de estos whiskies. La historia de Johnnie Walker, que la seguiré luego contando con Carlos, porque ya os he hecho antes un poco de spoiler de que tenía mucha relación. Johnnie Walker, pues en la familia tenían una granja, fallece el padre y la madre, me voy a hacer de la cargo de la granja, y dice, bueno, vendo la granja y me voy con mi hijo John Walker, spoiler, futuro Johnnie Walker, se van a un pueblo, una zona portuaria en Kilmarnock, ¿no? Que queda como a unos 100 kilómetros desde Edimburgo hacia el oeste, y era un ultramarinos. A mí, pues ya os he contado antes, yo un ultramarinos y esta historia me encanta. Entonces, bueno, ellos tienen ultramarinos. John era muy pequeñito, tenía pues, unos 15 años y bueno, era su madre la que está dentro de la tienda, la que bueno, ya era granjera, pero bueno, pues de tripas corazón y se pone a atender en el ultramarinos y John empieza a, bueno, pues tenían test y hablábamos antes del blend, de las mezclas y él empieza a desarrollar todo este conocimiento que después terminó aplicando el whisky a base de ir mezclando todos los English teas que tenían, todos estos tés ingleses, que los ingleses son tan famosos por sus tés, hacer sus mezclas con los tés. Desarrolla muchísimo el olfato y esto le permite, con los años, bueno, pues empezar a hacer lo mismo con whiskies. ¿Vale? Luego sigo contando de Johnnie Walker. Para mí es una de las marcas más chulas, y además tuve la suerte de arrancar el proyecto, de montar la primera tienda del mundo de Johnnie Walker, entonces bueno, sí que es verdad que porque nos han metido prisa con la cocina, pues si no de Johnnie Walker y si no cuando termine la cata, no tengo ningún problema de seguir contándoos, pero bueno, la historia es muy chula. Vamos a catar el whisky, el maridaje, es que esto ya habla de por sí solo. Este whisky en boca es súper jugoso el whisky. Y qué mejor acompañante se le puede poner, no hace falta explicar, ¿no? Os va a explicar además remedios, o sea, no es cualquier jamón, ¿no? Entonces, son, vamos, pocas cosas se va a pedir más a la vida. En una mano una copa de Johnnie Walker etiqueta azul y en la otra el jamón ibérico y ya estaría, ¿no? Pues te doy el paso por el maridaje que lo puedes ver. Fíjate el maridaje que tiene este jamón con este whisky, que es también la joya de la corona. Este año en concreto estamos catando un jamón del año del 2021, es decir, del año después de la pandemia. Y quiero contaros algo que creo que bueno, que le da un valor añadido, porque fue un año donde se paró toda la circulación, todos los aviones. La naturaleza explotó y hizo su papel, que tenía que hacer sin ninguna interferencia de nada ajeno ni manipulado por el hombre. Con lo cual tuvimos una campaña muy dificultosa para comprar, porque nos teníamos que llevar el desayuno, la merienda, la cena, no teníamos dónde quedarnos. Hubo un día que tuvimos que, Javier y yo, que también, mira, también cuando ha recordado Miriam, me recuerda mucho como mi hijo también me ha acompañado mucho en estos viajes y en estas búsquedas de productos y de cosas nuevas. Entonces andábamos, no teníamos dónde dormir y bueno, con muchísimas dificultades, porque fue un año que nosotros comprábamos en enero hasta febrero, hasta marzo, y eso estaba todo parado, no había tonterías, no había nada, ¿no? Pero la naturaleza nos dio un regalo, y el regalo es fruto este jamón, añadido a la forma de elaborar que tenemos el jamón, que damos un punto de sal muy bajo, no añadimos ningún estabilizante, ningún edulcorante, solamente lleva sal, con ese punto bajo y con una curación muy lenta, todo en secadero natural, durante ahora mismo 4 años y medio. 4 años hice en enero, 4 años ya va hacia 5 años. ¿Veis la untuosidad que tiene? Que no está nada seco, el corte, sí, con esto no. El corte es muy uniforme, ¿no? Tiene los años que tiene, pero sí, también puede salir. Javier también, el cortador de jamón, pero no hemos encontrado cortador de
en la parte grasa. Cuando tú tocas este jamón y realmente se deshace en los dedos, pero también se deshace en la boca, eso es lo que aporta el oleico del fruto de la bellota. Y bueno, creo que es un producto único en el mundo, el cual no está evaluado, no está reconocido como lo que realmente es, porque los españoles somos así. Y nuestros productos, aunque son muy buenos, no los sabemos valorar y no los sabemos contar al mundo, pero es un producto, os asegurar, único en el mundo. Esto es la máxima de así que nada, disfrutar con de los whiskies y luego podéis seguir fuera y luego va a seguir, la noche sigue, ¿vale? Pero nosotros tenemos que ir poniendo el primer fin. Os hablaba al principio, ¿no? De dónde estabais hace 18 años y después ahora vamos a catar un Cardú 18 años. Primero era 12, ahora 18, ya hemos hablado que es un single malt, es decir, marca de una única destilería, y cuando vemos que pone el número de los años, 18 significa que el whisky más joven tiene 18 años. Igual hay whiskies de 30 años, 24 años, puede ser, pero mínimo 18. Os contaba también que la historia de Johnnie Walker, bueno, que las historias continuaban, y os contaba la tienda de Johnnie Walker, esta tienda de ultramarinos, donde empieza John Walker y luego su hijo Alexander, empiezan a esta mezcla de tés que luego terminan siendo, bueno, mezclas de whiskies. La tienda, bueno, sufre una catástrofe natural donde todo el stock lo pierden, y entonces es ahí cuando el hijo Alexander Walker dice, oye, ¿por qué no empezamos ya en serio a mezclar estos whiskies? Hablábamos antes, ¿no?, de que igual que estas mezclas de tés, el saber hacer estas mezclas es tener un olfato súper privilegiado. En Johnnie Walker nos hablaba más de 10 millones de barricas. En el caso del Blue, ¿no?, una de cada 10.000 va para ser el Blue. El equipo de Johnnie Walker está formado por 12, se dice en inglés Master Blenders, maestros mezcladores, y lo capitanea una mujer. Yo tuve la ocasión, bueno, he trabajado con ella y la he conocido. Emma Walker, o sea, es la persona que hoy lleva todo este equipo. Están continuamente haciendo mezclas, porque además Johnnie Walker, de sus etiquetas de botellas cuadradas, hacen ediciones especiales continuamente. Entonces es gente que, o sea, tiene, bueno, apuesta muchísimo por la innovación. Ella de hecho ha sacado todas estas ediciones especiales, además, que tenemos allá arriba, que se llaman Ghost and Bear, que es como Ghost de fantasma. Significa las destilerías fantasmas son destilerías que están cerradas, pero que todavía quedan barricas con su whisky. Entonces, por eso decíamos que no siempre la edad, que ponga la edad, es tan importante, porque hay whiskies que es que no podemos saber ni ya, sí que se sabe, bueno, ellos saben, ¿no?, pero que es incalculable el valor de esa barrica, porque no se va a volver a repetir ese whisky nunca jamás, ¿no? Entonces, el equipo de Emma Walker, bueno, pues aquí tenemos una mujer capitaneando pues esta barbaridad de millones de barricas bajo su control. Bueno, pues es el papel de la mujer, una vez más, que de cómo empezó la madre de John Walker, se ve viuda en una granja, no sabe qué hacer y se le ocurre montar esta tienda, cómo consiguen llegar a lo que han llegado. La historia de Cardú, si os acordáis, os hablaba de Helen y Elizabeth Cumming, que eran, bueno, la señora de la casa era Helen y después llegó su nuera. Helen Cumming, cuando empieza, perdón, Elizabeth, la nuera, cuando ya empieza a querer modernizar más Cardú, Cardú termina haciéndolo también, que termina siendo adquirida por Alexander Walker, por Johnnie Walker, para ser el malta principal de los Johnnie Walker. Entonces, Cardú, que es un whisky muy conocido aquí, yo cuando me cruzaba con compañeros de otras partes del mundo, igual nos cruzábamos en Escocia o donde fuera, que teníamos reuniones o tal, decían, por favor, Miriam, ¿nos podéis traer una botella de Cardú? Porque aquí en nuestro país no llega, casi no llega Cardú. ¿Por qué? Porque al final Cardú ellos lo utilizan sobre todo
para hacer las bases, muchas de las bases de Johnnie Walker, pero es verdad que en España la marca está tan asentada que saben que no pueden privar al mercado español de carro. Entonces somos de los pocos que tenemos la suerte de tenerlo bastante fácil acceso, que como comentábamos antes lo podíamos encontrar. También yo quería hacer referencia, y por el sitio en el que estamos, que igual estas pequeñas tiendas, ultramarinos, daban vida bueno, a pequeñas zonas o pueblos. Pues oye, qué mejor ejemplo que el que tenemos, ¿no? O sea, estamos en un pueblo, yo vengo también, bueno, soy de Valencia, pero mi madre también es de un pueblo que tiene pegadito al lado un pueblo que no son apenas 30 habitantes, pero es un pueblo que cada vez resulta que empieza a volver más gente al pueblo y hace que ese pueblo tenga vida porque tiene un bar, que un bar al final une, o sea, el fin de semana, oye, viene muchísima gente más, pero al final, oye, el camionero que pasa, la gente de la zona, los jubilados de la zona, o sea, un bar es un punto de encuentro, punto de unión, que si nos vamos a una gran ciudad, pues, bueno, se dice, bueno, España es el país del mundo en el que tenemos más bares per cápita, pero la labor de los bares en ciertos puntos de España, pues como va a ser este pueblo, o sea, no hay en España un bar como este, que sea en un pueblo de menos de 300 habitantes, corregidme si he mirado mal el número de censo, pero por que queda menos de 300, y que tenga más de 4.100 botellas de whisky. O sea, esto es increíble, y al final, bueno, pues una familia que al final se desvive, ¿no? De, oye, no, el bar tiene que estar abierto, se tiene que dar servicio, es punto de unión, punto de reencuentro. Y bueno, el problema también de la España más vaciada, pues que no tienen la facilidad o el acceso de poder tener más tipos de servicios. Y luego, por ejemplo, pues vemos que la media de edad, la gente, bueno, la media de edad es mucho más grande, y luego, bueno, muchas veces, tampoco es hablarnos aquí de tal, pero son las realidades de la sociedad, de, oye, son zonas en las que, bueno, hay mucha gente mayor que a veces está sola, y al final su familia y su punto de encuentro es el bar, ¿no? Entonces, bueno, pues larga vida a las mujeres y a los hombres que les gusta, bueno, unirse a las mujeres como un buen maridaje, los buenos maridajes que hemos visto hoy, que al final no hay uno mejor que el otro, sino que los dos puntos son excepcionales, y larga vida a los pueblos, a vosotros y al whisky. Yo me despido aquí y os dejo con remedios porque es mucho. Gracias, yo tengo que dar las gracias también por estar aquí con nosotros y también con Miriam y con Natalia, ¿no? Ha sido un placer en esta gran familia, porque creo que aquí, aunque hay un bar, hay una gran familia detrás. Y en todos los proyectos donde hay grandes personas, hay grandes casas y grandes proyectos, ¿no? Y aquí es de las casas donde se une todo. Bueno, voy a explicaros, es que me ha puesto a mí, ya he querido seguir un poco el hilo de Miriam, y vamos a que toméis pronto la pasta, que está hecha en Italia. La pasta se hace con una pieza que se llama guanciale, que es la papada, nuestra papada del cerdo blanco, que está alineado con distintas especies y que también elabora. En concreto esta no está elaborada así. Esta es una papada de la parte de aquí del cerdo. Es una parte donde están todos los ganglios, con lo cual tiene unos matices, esa carne muy especial. Y además de eso, lo que le hago a la papada, la salo, la alineo, hago mis adobos, mis aliños, la embucho y la curo. La meto en tripa y la curo, con lo cual es una pieza que no es una papada al uso, sino es una pieza redonda y cortada. Aquí no se ve porque la han picado. Y es una pieza también que sirve para tomarse cruda, para tomarse como un velo encima de una verdura, una pasta incluso sola. Y bueno, es una pieza también un poco especial, y bueno, yo he innovado un poco pues para hacer fácil y para hacer diferente esta pieza. Pues espero que lo disfrutéis, y bueno, sin nada, estoy encantada de estar aquí en este pueblo, y que bueno, a ver si encuentro las raíces de gente que se une a mi familia. Decirlo por ahí, a ver si encontramos. Perdona, tengo una pregunta. Sí.
para ti, Remedios. Bueno, Sí. primero lugar, gracias, porque lo explicáis muy bien. A mí me encanta comer y beber bien, si encima me explican cómo, porque pues mejor. Soy como tú de Salamanca. Muy bien, encantado. Fantástico el ibérico y todo. Hace poco leí un artículo que se ve que había un conflicto entre jabugo y guijuelo, porque en guijuelo creo, pues por el procurador además, conseguían reducir el tema de lo que es el nivel de raza ibérica en la producción de jamones y demás para conseguir el sello de lo que es tal porcentaje de La raza ibérica. denominación. La denominación de origen. Quería saber tu opinión. A mí me gustaría también saber la tuya como Pues mira. oyente de esa noticia. Sí, sí, pues Porque me interesa mucho saber la percepción de cómo esa noticia ha llegado al público y cómo el público la reflexiona, y luego te explico yo. Claro, te digo porque, primero, que yo soy salmantino, yo me crié en Andalucía, en Sevilla, conozco muy bien Huelva, la zona de Jabugo, y ahí siempre dicen que yo Jabugo... Sé transparente, dice que sea sincero. No, pues voy a ser sincero, entonces siempre dicen que yo Jabugo está divino, pues Guijuelo mejor, no defiende siempre lo suyo. Y hablo porque cuando he leído eso, pues tampoco conozco tanto hasta el final para poder opinar. Lógicamente decía, bueno, ahí hay un conflicto ibérico, pues yo siempre defiendo, además yo llevo muchos años viviendo fuera de España, a muchos compañeros y demás les enseño el producto de aquí, sobre todo el salmantino, siempre lo defiendo. Entonces, claro, cuando lo leí fue la semana pasada, creo que salió hace La unas semanas. sensación que tuviste fue de... La sensación que tuve fue decir, hombre, si tienen razón, qué pena. ¿Vale? Es decir, lo defendemos hasta el final, no solo buscando vías fáciles, ¿vale? Para decir que conseguimos algo más sencillo, pero ya te digo, no lo conozco ni técnicamente ni técnicamente para poder opinar y decir que tiene más razón o que tiene menos razón. Yo cuando te he oído que esto estaba saco, digo, pues me sería interesante. Muy bien. Y sobre todo porque cuando te has presentado al principio has hablado cómo metes tu interés en el producto 100% ibérico. Claro. Entonces, Por eso, pues, tal vez no soy la persona indicada para defender esa noticia. Yo estoy en contra de esa noticia igualmente, porque yo soy una defensora del 100%. Con lo cual, no quiere decir que sea mala calidad el 50%, porque no es mala calidad y se ha hecho durante muchos años. Pero es verdad que es una denominación de origen, es algo que defiende la tierra y defiende lo que hacemos en nuestro territorio. Cruzar con un duroc, que es un cerdo que viene de no sé dónde, pues yo está en contra de la filosofía que llevo defendiendo durante muchos años. Yo soy la rara de mi pueblo. Con esto digo todo. Pues sigue así. Hacer esto posible, también a Jorge y familia por estar preparando a los fogones hoy, preparándonos todos los maridajes, que sin Jorge esto no hubiera Bueno, yo también me voy a despedir. Muchísimas gracias por haber estado. Os habéis portado súper bien, la verdad. Yo creo que os he visto con cara de disfrutar, de comer bien, de beber bien, que es lo importante. Y bueno, está claro que hemos hablado de botellas que tienen historia, ¿no? Pero sobre todo hemos hablado de nosotras en este mundo del whisky y del ibérico. Y bueno, que cada una desde su lugar pues está madurando algo, madura una idea, un proyecto, ¿no? Hasta alcanzarlo muchas veces, que es lo que nos proponemos. Y bueno, solo quiero que recordéis, que salgáis con una idea, y es que, como hemos visto, el whisky en la barrica, un jamón o un ibérico que tiene que pasar su tiempo para madurar, ¿no? El tiempo es lo que todo lo hace bien, eso está claro. Pero sobre todo quiero que tengáis en cuenta el derecho que tenemos todas las mujeres a ocupar los lugares junto a vosotros y de crear cosas increíbles todos unidos. Y eso es la verdad. Os hemos pasado una tarjetita cada uno. Y bueno, también queríamos agradeceros un poco que hayáis venido, y Remedios y Viajeo os van a regalar, ¿no?
un lote de ibéricos de Remedios Sánchez y una botella de Diageo, bueno, a regalar. Vais a participar en un sorteo con nos gustaría que en esa tarjetita escribierais nada, en 2 o 3 líneas, las sensaciones que habéis tenido, algo que os haya encantado, o si habéis disfrutado, si habéis estado a gusto, si vuestros compañeros no os han dejado escuchar o son muy pesados, lo que queráis. La sensación que hayáis tenido y que hayáis experimentado, ¿vale? Y luego vamos a recoger las tarjetitas, ponéis por detrás cada uno vuestro nombre y ahora mismo vamos a hacer rápidamente... No, no se vale, porque vamos a hacer ahora mismo así rapidito, escribís unas líneas, las metemos en una caja y hacemos el sorteo y sale ya, ¿vale? Esto va a ser un regalo para Natalia, para que a ella le quede constancia. Sobre todo esta carta para ella. de verdad, si os sale escribir algo bonito, alguna sensación, me encantaría tener de recuerdo este momento en el que por primera vez he participado más, ¿no? He participado en todas, pero es mi primer evento. Así que eso, cuando escribáis alguna cosita ponéis el nombre por detrás, ¿vale? Y luego... Y bueno, el detallito que os hemos dejado en la mesa son unos bombones artesanos, un detallito para que acabéis esta experiencia con un sabor dulce, ¿vale?
nunca peor que hoy. Pues y le ha llegado el recuerdo de... Bueno, pues nada, Thank you.